Hola, nos encontramos nuevamente para seguir trabajando con límites. Hasta ahora veníamos calculando los límites a través de los gráficos. Si realizábamos el gráfico o teníamos un gráfico y a partir de ese gráfico íbamos calculando los distintos límites que nos pedían. Pero, por supuesto, también tenemos una forma analítica de calcular los límites. De hecho, es lo que vamos a ver hoy. Para ver entonces cómo realizar estos cálculos en forma analítica, vamos a trabajar con la siguiente función partida. Una función racional cuando x es menor que 0. Esta función cuadrática cuando estamos entre 0 y 3, con 0 y 3 incluidos en los extremos, por eso tenemos el igual. Y otra función, en este caso una homográfica, que también es una función racional, pero en caso particular función homográfica, cuando x sea mayor que 3. El gráfico de la función que acabo de mostrarles es el que tenemos aquí. Una primera parte que era la función racional, que al simplificarla se convierte en una recta, con un punto vacío en menos 2, que es el valor que hace 0 el denominador de esa función, y un punto vacío también al final, porque como vimos era para valores de x menores que 0. La segunda parte, la función cuadrática o una parte de la función cuadrática entre el 0 y el 3, con ambos extremos en punto lleno, con punto lleno porque el 0 y el 3 pertenecían a la función. Y por último, esta función homográfica o esta rama de la función homográfica, como el denominador era x menos 3, vemos que aquí habría una asíntota vertical. Pero el 3 no pertenece a esta parte de la función, porque es para valores de x mayores que 3. Y vemos acá entonces esta asíntota vertical y también la asíntota horizontal correspondiente a esa función. Entonces lo primero que vamos a hacer, y guiándonos un poco por el gráfico que vimos recién, es calcular el dominio de esta función. Si uno observa todos estos intervalos, este intervalo termina antes del 0, el 0 está aquí y termina en el 3, y después arranca en los valores mayores que 3. Es decir, que estos intervalos recorren todo el conjunto de los reales. Acá no tenemos ningún tipo de interrupción en la línea de los reales. Pero esta función se hace 0 su denominador cuando x vale menos 2. Y menos 2 está en este intervalo porque son los menores que 0. Por lo tanto, tenemos que eliminar ese valor. Quiere decir que el dominio de esta función van a ser los reales menos el menos 2. Por eso aparecía un punto vacío cuando x valía menos 2 en el gráfico que vimos antes. Supongamos entonces ahora que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Como vemos, cuando x tiende a 0, el 0 lo tenemos en la primera parte de la función y en la segunda parte de la función. Recuerden que calcular un límite significa acercarse por la izquierda y por la derecha al 0. Es decir, acercarse por valores menores que 0 y acercarse por valores mayores que 0. Esto quiere decir que cuando tenga que hacer este acercamiento, lo voy a tener que hacer desde dos partes distintas de la función. Esto implica entonces que si quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 menos, o sea, por la izquierda, van a ser los valores de este intervalo. Por lo tanto, la fórmula va a ser la que tenemos acá. Ahora, si quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 más, es decir, por valores mayores que 0, los valores mayores que 0 están en este intervalo, por lo tanto la fórmula que vamos a tener que usar es esta. Recuerden que nunca estamos exactamente en el punto. Acá estamos un poquito antes del 0 y acá estamos un poquito después del 0. ¿Sí? Siempre muy cercanos, prácticamente encima del punto, pero nunca llegamos a ese punto. Entonces, una forma de calcular estos límites sería tomar esta función
e ir aproximándola a valores cada vez más cercanos al 0 desde valores más pequeños. Menos 0,01, menos 0,001, menos 0,0001 y así podría seguir agregando ceros e ir acercándome cada vez más al 0 desde el lado negativo, es decir, desde el lado izquierdo. Y lo mismo hacemos desde el otro lado. Nos acercamos al 0 desde valores mayores, desde valores positivos en este caso, porque estamos cerca del 0. 0,01, 0,001, 0,0001. ¿Sí? Y así podríamos seguir agregando ceros para acercarnos un poco más. Es decir, vamos a reemplazar estos valores en la función y ver cuánto nos da. Y obtenemos entonces que si reemplazo por menos 0,01 me da 0,98. En el siguiente valor 0,998. Y en el siguiente valor 0,9998. Es decir, cada vez me estoy acercando más al 1. ¿Sí? Quiere decir que mi función, cuando x tiende a 0 menos, tiende a 1. En cambio, del otro lado, si observamos al reemplazar los valores que dijimos, la función va tomando valores cada vez más cercanos al 3. Fíjense que se van agregando ceros de forma tal que estoy cada vez más cerca del 3. Es decir entonces que el límite por izquierda tiende a 1 y el límite por derecha tiende a 3, que es lo que podemos observar en el gráfico que vimos antes. Fíjense, si nos acercamos por la izquierda, nos estamos acercando a este punto vacío que está en 1. Y si nos acercamos por la derecha, estamos acercándonos a este punto lleno que está en 3, que son los dos valores que nos dieron los límites anteriores. Pero bueno, esta forma es bastante dificultosa. Si cada vez que tenemos que calcular un límite tenemos que hacer distintas cuentas o mucha cantidad de cuentas para ver a cuánto tiende, esto no tendría demasiado sentido. Veamos entonces cómo hacemos para resumir o para hacer un poco más simple este procedimiento. Calculemos entonces el límite a izquierda de 0, es decir, 0 menos, de la función que ya vimos que tiene que ser esta parte racional. Y lo que hacemos es simplemente reemplazar el 0 en los valores de x y hacer el cálculo correspondiente. Y vemos que el límite tiende a 1 como ya lo habíamos hecho o lo habíamos visto anteriormente. Para el límite por derecha, es decir, para valores 0 más, para valores más grandes que 0, hacemos exactamente lo mismo. La diferencia es la fórmula en el que vamos a aplicar este reemplazo. Reemplazamos por 0 y realizamos el cálculo. Y obtenemos entonces que el límite tiende a 3. Como podemos observar, los dos límites laterales son distintos, por lo tanto no va a existir el límite cuando x tiende a 0 de la función. Sí existen los laterales, porque uno tiende a 1, el otro tiende a 3. Pero el límite en ese valor de x no va a existir. Como vemos, simplemente reemplazamos x por el valor que nos pide el límite y hacemos las cuentas como si fuesen cálculos normales. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2? 2 está dentro de este intervalo. No está en otro intervalo más que en este, es decir, no comparte ningún intervalo en esta función. Esto quiere decir que si yo necesito calcular el límite, no va a ser necesario calcular límites laterales, porque esta función sabemos que no se interrumpe en ningún momento, que no tiene ningún tipo de salto porque es una parábola, y por lo tanto en 2 no tengo ningún tipo de restricción en esta función. Esto quiere decir que no necesito calcular los límites laterales. Directamente puedo calcular el límite sobre la fórmula única y obtener el valor correspondiente. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de menos x cuadrado más x más 3, más 2x más 3. Reemplazamos entonces la x por 2 y hacemos la cuenta, que en este caso nos da 3.
Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de mi función tiende a 3, tanto por la derecha como por la izquierda. Veámoslo en el gráfico. Si observamos entonces, cuando x tiende a 2, mi función tiende a 3, tanto por la izquierda como por la derecha. Hagamos el cálculo ahora cuando x tiende a menos 2. ¿Qué sucede con esta función? Cuando x tiende a menos 2, estoy en este intervalo simplemente. Pero ¿qué sucede? Esta función en menos 2 no existe. Habíamos visto que el dominio de la función eran los reales menos el menos 2. Por lo tanto, voy a tener que ver qué sucede en esta función. Recuerden ustedes que esta es una función racional y que la podemos simplificar. Vamos a factorizar el numerador y ver si podemos simplificar esta función. Y nos queda entonces de esta forma, en donde vemos que x más 2 se simplifica con x más 2. Entonces el límite que vamos a calcular es cuando x tiende a menos 2 de la función equivalente, o sea de 2 por x más 1/2. Y obtenemos que el límite tiende a menos 3. Quiere decir que el límite cuando x tiende a menos 2 de mi función tiende a menos 3. Lo podemos observar en el gráfico, fíjense, corresponde al punto vacío que tenemos acá. Si me acerco por la izquierda, me estoy acercando al menos 3. Si me acerco por la derecha, también me estoy acercando al menos 3 de y. Por lo tanto, ahí tenemos el límite correspondiente. Veamos ahora qué sucede cuando queremos calcular los límites cuando x tiende a alguno de los infinitos, a más infinito o a menos infinito. Cuando quiero calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, el menos infinito corresponde al intervalo de los menores que 0, o sea, toda la primera parte de mi función. Es decir, que voy a calcularlo sobre esta función o sobre, en realidad, la equivalente que vimos antes. Es decir, que vamos a calcular por la función, vamos a calcular el límite en la función equivalente. Es decir, en 2 por x más 1/2. Lo que hacemos es reemplazar la x por el menos infinito. Y entonces lo que tenemos es un valor infinitamente negativo, o sea, muy negativo, al cual le estamos sumando apenas 1/2, es decir, que va a seguir siendo un valor infinitamente negativo. Y si lo multiplicamos por 2, lo único que vamos a hacer es simplemente que siga siendo infinitamente negativo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función tiende a menos infinito. Como lo vemos en el gráfico, fíjense que cuando vamos a valores cada vez más negativos de x, esta función viene desde abajo. Es una recta que es creciente, por lo tanto viene desde el menos infinito, como recién nos decía el límite. Si ahora calculamos el límite cuando x tiende a más infinito, nos vamos al último intervalo de la función, a esta función homográfica. Recuerden que en la función homográfica, cuando x tiende a más infinito, tenemos la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal es el cociente entre los coeficientes principales, que en este caso son 1 y 1. Es decir, que si vamos a calcular ese límite, la función que vamos a usar es x menos 4 sobre x más 3. Pero sabemos que en este caso la función tiene una asíntota horizontal en ese lugar. Si uno reemplaza los valores de x, se va a encontrar con que en ambos casos tiende a infinito. Pero recordemos entonces que lo que tenemos es una asíntota horizontal en esta función. Y esa asíntota horizontal en este caso tiende a 1. Entonces, lo que va a suceder es que mi límite va a tender a esa asíntota horizontal. Es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito de mi función
va a tender a 1. En este caso, lo que sucede es que me queda infinito en el numerador y me queda infinito en el denominador. Pero como los dos son del mismo grado, es decir, que es una homográfica, es como si se simplificaran, ¿sí? No es literalmente así. Pero ¿qué sucede? Si este valor es infinitamente grande y le resto 4, prácticamente no hay ninguna variación. Si a este valor, que es infinitamente grande, le sumo 3, tampoco hay mucha variación. Por lo tanto, prácticamente los dos valores son iguales y por eso tiende a 1. Lo podemos ver en el gráfico. Fíjense que cuando x va tomando valores cada vez más grandes, esta curva se va acercando al 1 de y. Por supuesto, sin llegar a tocarla, porque ya sabemos que la función homográfica tiene dos asíntotas. Una vertical, que la tiene en este caso en 3, y una horizontal, que en este caso la tiene en 1. Bien, de esta forma entonces observamos el gráfico y además vimos en forma analítica, que es lo que más vamos a utilizar en general, cómo calcular los límites. Siempre tengan en cuenta que el cálculo analítico tiene relación directa con el gráfico. Por eso es muy importante recordar cómo íbamos realizando los gráficos de las distintas funciones, cuáles eran sus restricciones, dónde estaban sus asíntotas, porque eso nos va a ayudar a poder verificar si los límites analíticos que estamos calculando son correctos o no. Y posteriormente, usando los límites, vamos a poder graficar, es decir, no vamos a partir del gráfico, sino que analizaremos toda la función y luego realizaremos el gráfico correspondiente. Muy bien, hasta aquí esta parte de la guía y continuaremos en un próximo video.